Bueno, aquí estamos con la entrevista del día de hoy de Portada 24. Me parece que a la audiencia le va a encantar. Estamos con María Clara Posada, que es abogada y politóloga, columnista de opinión en distintos medios en Colombia, pero ahora también aquí en la Argentina. Es experta en estrategia política, tiene más de 13 años de experiencia en el direccionamiento de campañas políticas y de comunicación de distintos personajes públicos y de entidades también públicas y privadas. Es un placer enorme, María Clara, estar contigo hoy aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Juan de Dios, ¿cómo estás? Y el placer es absolutamente mío, estar aquí acompañándote y hablándole a tu audiencia. Bueno, quiero que a la audiencia que sepa que yo me encuentro en Santo Domingo, la bella Santo Domingo, en República Dominicana, y que vos estás en Montevideo. Así que pese a ser vos de colombiana y yo ser argentino, estamos en otros dos puntos de nuestra región tan querida. Bueno, mirá, María Clara, yo creo que es una fantástica idea, como hemos hablado anticipadamente, unir un poco Colombia con la Argentina, Bogotá con Buenos Aires, y por otro lado, desde ahí proyectarnos a la región y al mundo, ¿no? Es un mundo muy, muy convulsionado. Yo sigo, bueno, tus excelentes eh, presentaciones de todo tipo, tu pensamiento, y me parece que es sumamente sofisticado y muy interesante. Entonces, empezaría primero que me cuentes un poco cómo está Colombia hoy, desde todo punto de vista, cómo está la gente, cómo está el sistema político, cómo está la economía, un resumen simplemente, y tal vez que me hables de los liderazgos políticos, y bueno, y desde ahí vamos a hablar luego de la Argentina, y por ahí avanzamos. Pues Juan, a ver, te cuento, yo creo que Colombia está enfrentando, si se quiere, uno de los momentos más desafiantes de su historia republicana moderna. Creo que a nosotros como colombianos no nos faltaron voces que nos advirtieran el riesgo que corríamos de elegir a Petro como presidente, dadas sus pretensiones autócratas que nunca las disimuló. O sea, lo particular del caso colombiano es que a nosotros nunca nos disimularon las pretensiones dictatoriales del señor que tenemos hoy en la presidencia y con todo y eso pues lo elegimos. Entonces, hoy nos encontramos en un país que ha mantenido, digamos, su institucionalidad gracias precisamente a esas instituciones que de alguna manera han servido de blindaje a los caprichos y a los dislates del gobierno de turno, pero que enfrenta una crisis muy cercana de continuar en el camino por el que vamos. Entonces, te voy a hablar de aspectos fundamentales. La salud, teníamos uno de los sistemas de salud que eran ejemplo en Latinoamérica. El señor de manera puntual y expresa dijo que esto iba a ser un shu. No sé si acá en Argentina tuvieron no el placer, el poco placer de ver esa entrevista en la que él decía que así iba a acabar con el sistema y así efectivamente lo está haciendo. Hoy no hay medicamentos, hoy no hay cubrimiento, hoy no hay capacidad del sistema para garantizar el acceso a la salud de los colombianos, cosa que no había pasado por lo menos desde hace 30 años. Eh, Vemos una economía realmente comprometida por dos factores fundamentales. La seguridad física, y es que es un país que está hoy cooptado en 400 municipios, que quiero pintarte un poquito qué es eso, Juan. Es el 33% de nuestra geografía. Nosotros tenemos 1.200 municipios y hoy 400 están cooptados por la delincuencia. Entonces no tenemos seguridad física, pero tampoco tenemos seguridad jurídica porque tenemos un presidente que no cree en las instituciones y en la Constitución. El tercer lugar es el riesgo precisamente de esa seguridad, no solo con lo que te digo de la toma de esos delincuentes, de esos municipios, sino también la toma de los cascos urbanos más importantes del país. Hoy ya tienen presencia de bandas transnacionales que están de alguna manera atemorizando a la población y sobre todo la capacidad productiva de la población y un narcotráfico completamente fortalecido. Hoy tenemos más de 300.000 hectáreas. El Catatumbo, que seguramente ustedes lo han oído recientemente, pues solo tiene 60.000 ellos con los que producen más toneladas de más capacidad, más kilos de cocaína que los que dieron origen al apoyo del Plan Colombia. Y por último, pues una amenaza democrática real, palpable, que se siente ya acercándose las elecciones que son ahora en 2026,
donde tenemos un gobierno que está financiado por los dineros del narcotráfico y apalancado por la protección del régimen venezolano, que lo que busca es precisamente violentar las elecciones y generar unas condiciones para quedarse en el poder. Muchísimas gracias, María Clara. Mira, te voy a hacer dos preguntas. Una muy concreta que tiene que ver con vos como experta en comunicación política. ¿Qué pensás, por ejemplo, de la manera como se dirige el presidente Petro, bueno, como lo ha hecho con el presidente argentino y últimamente con el presidente Donald Trump? Que yo lo he leído y bueno, me parece un poco jocoso, pero bueno, no es para reírse, ¿no? Entonces, primero eso desde el punto de vista de la comunicación política y bueno, y en segundo lugar te voy a preguntar también qué pensás de las negociaciones que ha llevado adelante el gobierno de Donald Trump con su enviado a Caracas a los fines de lograr, por un lado, que se reciban los aviones con los deportados venezolanos, que entiendo que serían 500.000 más o menos, y por otro lado, lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses que fueron retenidos en forma arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, las dos cosas, te pregunto, una de comunicación política y otra también con respecto a Maduro, ¿no? Mira, yo creo que hace rato, y con lo de comunicación política, hace rato que Petro dejó de hablarle al país para hablarle únicamente a su audiencia. A Petro ya no le interesa ni hablarle al país, ni hablarle a la comunidad internacional, ni posar como un gran líder de la política mundial. Ya eso no le interesa. A él le interesa fortalecer sus huestes y asegurar un respaldo que le permita perpetuarse en el poder por sí mismo o por interpuesta persona. Sí, tú bien lo dices, parece un chiste, pero es una tragicomedia. Y es una tragicomedia porque Colombia no aguanta una semana de las medidas a las que la irresponsabilidad de Petro nos iba a ver abocados, ¿cierto? No sé si saben, pero para tu audiencia resumo rápidamente. El presidente Gustavo Petro se levanta un día, no se levanta, no sabemos si está dormido o en qué trance. 3 de la mañana pone un trino diciendo que feliz vamos a recibir a los deportados que va a enviar el gobierno Trump de vuelta a Colombia y luego a los 15 minutos pone otro trino diciendo que no y que cierra las puertas y que acá no va a entrar ningún deportado procedente de Estados Unidos. Eso, pues por un lado, y tú, Juan, que también eres experto, pues es violentar los derechos de los connacionales. A ti no te pueden dejar sin patria y sin nacionalidad. Y este señor los dejó por fuera apelando a una dignidad que era precisamente la que él venía pisoteando. Y por otro, pues en una nueva coyuntura política internacional como es la que se presenta en el mundo después del triunfo de Donald Trump, pues habría una granada de fragmentación. Se vinieron después unas amenazas por parte del gobierno de Trump muy puntuales en materia de impuestos que iba a poner a los productos colombianos y pues el país se paralizó, entre otras cosas, porque tú bien sabes que gran parte de nuestra cuota de exportación, el 30% va a Estados Unidos, pero gran parte de esa cuota son perecederos encabezados por las, no encabezados, pero digamos mayormente ocupados por las flores y se venía San Valentín, entonces había una crisis en el país. Se hizo un ejercicio diplomático y lograron, no por voluntad del presidente Petro, sino por la colaboración de expresidentes como el presidente Álvaro Uribe, que se gestionara la crisis, pero lo que parecía ser un chiste, pues terminaba siendo una tragedia para toda la población colombiana, porque esto no solo era para como él llama, ricos exportadores, sino para todas las familias que dependían de eso. Yo creo, ya para resumirte, cuál creo que es el objetivo del señor, yo creo que él está de alguna manera emulando a Chávez. Él quiere tener un gran contradictor internacional que le permita desviar la atención por un lado, para seguir debilitando la seguridad del orden público y la institucionalidad en el país, pero por otro lado, también lo que quiere es tener el contexto necesario para garantizar su discurso y su narrativa de que estamos siendo oprimidos por un país del primer mundo que pretende de alguna manera vulnerar los derechos de nuestra tierra. Entonces, ahí lo que vemos es que finalmente él termina creciéndose con ese discurso, él termina encontrando unas palancas de comunicación para relacionarse con su audiencia y termina poniendo en juego la estabilidad del país que en últimas, Juan, y esto es lo más riesgoso, solo le sirve a él, porque él es un tipo formado en el caos, él es guerrillero,
si es que existe esa expresión, pero es un tipo formado en el caos, que sabe manejar el caos y que necesita el caos para el cumplimiento de sus objetivos. Y cómo proyectás las elecciones del año que viene, presidenciales en Colombia? ¿Crees que, bueno, los partidos más tradicionales, etcétera, podrán, digamos, terminar con Petro y su partido y volver a cierta normalidad, digamos, con los partidos tradicionales? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, Juan, yo creo que lo primero es que más que hablar hoy de partidos tradicionales y de candidaturas del establecimiento, yo hablaría de la posibilidad o no de tener unas elecciones libres. Hoy Colombia está recorriendo los pasos que en su momento recorrió Venezuela. Tenemos, como te digo, una guerra comercial con Estados Unidos a punto de estallar. Eh, Tenemos una reducción del presupuesto para las instituciones que velan por la democracia con miras a las elecciones de 2006. Tenemos un territorio cooptado por la delincuencia en más de 400 municipios, como te decía al principio de nuestra conversación. Tenemos instituciones que hasta ahora habían sido bastión de la democracia permeadas. Ya se tomó la Junta del Banco de la República y ya tiene mayorías en la Corte Constitucional. Tenemos una negociación subrepticia con el régimen venezolano apalancada por el narcotráfico, la fuerza pública amilanada. Eh, Esto viene desde la negociación de paz de Juan Manuel Santo y esos acuerdos que desconocieron la voluntad del pueblo. El presupuesto de la cooperación reducido pues por una coyuntura internacional que ya tú conoces y tu audiencia imagino que también, y un distractor contundente que es ese rifirrafe con el gobierno de Estados Unidos. Ahí que tenemos el caldo de cultivo perfecto para vulnerar las elecciones libres. Entonces, ¿qué tenemos por el otro lado? Una oposición que está pensando hoy en candidaturas individuales y que tiene que concentrarse en garantizar que se den las condiciones para que puedan ir a las urnas y para que el país se pueda movilizar. ¿Qué tiene Gustavo Petro hoy a su favor? Tiene un 25-30% que se mantiene firme en las encuestas, que tú sabes que eso cuando uno tiene gobierno es una palanca movilizadora impresionante que además le garantiza su participación en segunda vuelta y tiene falta de escrúpulos. Entonces ahí es donde tenemos que estar todos, no solo los colombianos, sino toda la comunidad internacional volcada, porque lo que está pasando hoy en Colombia impacta realmente a la región y es prioridad para la defensa de seguridad, para la política de defensa de Estados Unidos. Sí, sí, definitivamente, María Clara, e impacta también en la Argentina, esto para la audiencia. Hay una confrontación allí de visiones, de cosmovisiones del mundo, y claramente, bueno, Petro tiene como su par en la Argentina, ¿no? Que es básicamente Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, gobernaron casi no, 16 años en la Argentina le fue muy mal, sobre todo el último gobierno fue el cuarto del kirchnerismo. Entonces, te pregunto también haciendo este paralelismo de lo que ocurre en Colombia con la Argentina, em, ¿cómo ves vos, cómo se ve desde Colombia, que vos hablas con mucha gente importante, etcétera, cómo lo perfilan a Javier Milei? ¿Cómo lo ven? Mira, Javier Milei hoy es sin lugar a dudas el referente más importante de quienes creemos en la libertad. Y los que creemos en la libertad creemos en tres valores, que son vida, libertad y propiedad privada. Son los tres valores que Javier Milei ha defendido sin cobardías, con determinación y con contundencia. Entonces yo creo que Javier Milei sirve de inspiración, de hecho hoy a muchas de las candidaturas y a muchos de los movimientos políticos que se van gestando en Colombia como respuesta a los excesos del gobierno de turno, y a eso súmale que es la antítesis de este señor, ¿cierto? Entonces, digamos que eso de alguna manera moviliza a las nuevas generaciones a salir a las calles, a apoyar estas ideas de libertad y a garantizar que la gente pueda vivir de sus capacidades individuales productivas y no se tenga que sujetar al poder de un Estado que termina oprimiendo precisamente esa libertad. Yo sin lugar a dudas, y esto ya es una opinión personal, creo que es hoy, junto con Álvaro Uribe Vélez, que en mi concepto sorprende porque ya lleva 30 años como figura pública, son los dos líderes más importantes de la región en materia de defensa de la libertad. Entonces, qué bueno tenerlo cerca. Ojalá Javier Milei, que estoy segura que así será, entienda que Colombia es mucho más que el gobierno que tenemos de turno y que
cualquier sanción o cualquier tipo de negociación que se haga pensando en detrimento de Gustavo Petro no puede ejercerse en detrimento de mis connacionales, porque hoy Petro no tiene las mayorías en el país y el país entero reclama una política y una ideología distinta en el poder. Perfecto, María Clara. Tú sabes que yo estuve con Álvaro Uribe, primero me tocó liderar un proyecto de concesión del aeropuerto del Dorado de Bogotá, ya hace muchos años, él era presidente y lo vi en acción porque he estado en reuniones que presentaban cosas y tocaba un botón, llamaba por, viste, los intercomunicadores a su gabinete, muy ejecutivo, un hombre muy ejecutivo. Y bueno, lo hemos recibido en la Universidad Austral ahora también a fin de año y la verdad que es una persona brillante y sin duda una gran preparación y una gran experiencia, así que totalmente de acuerdo contigo. Ustedes lo conocen mejor, pero bueno, por suerte también nos ha visitado. Mira, te quería preguntar sobre, nos queda muy poquito tiempo, pero lo quiero aprovechar, sobre cómo crees que va a influenciar, y particularmente hablando de la Argentina y de Colombia, más allá del resto de la región, el liderazgo de Donald Trump para lo que es el patio trasero, que se le dice en forma peyorativa, pero yo creo que no, que es un socio importante para los Estados Unidos, eh, completando las Américas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marco Rubio, también te pregunto, como nuevo secretario de Estado, ahora ha hecho una visita a El Salvador, a Panamá, y ahora está llegando justamente aquí donde estoy yo, en Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, es un hombre que conoce muy bien la región, que además habla excelente español, obviamente es de origen latino. Así que te pregunto cómo crees que va a influenciar eso, por ejemplo, frente a la oposición de Petro y frente al oficialismo en Argentina, ¿no? De la Libertad Avanza, bueno, y también de otros partidos como el PRO, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y bueno, para el resto también de la región. Si ves que eso va a influir o no va a influir, o va a ser neutro, o... No, claro que va a influir. Lo que pasa es que, digamos que el desespero trae unos afanes que no son coherentes con la visión estratégica. Y nosotros ahora, en gran parte de la región y pues más sobre todo en Venezuela, acá cerca de Colombia, no de Uruguay, donde estoy, pues tenemos unos afanes que quisiéramos que fuesen resueltos de manera inmediata. Y yo creo que el gobierno Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, pues están planteando una estrategia particular para la región que va a suponer, sí, llegar a mediar con todas esas dificultades, pero no dar golpes. Digamos que no cumplan con un objetivo deseado. Habiendo dicho eso, yo voy a abordar primero el tema de Colombia, luego paso a la región y finalizo con Argentina en la pregunta que me planteas. Yo creo que Colombia tiene unos desafíos parecidos a varios países en la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, en cuanto a tentativas y tendencias autoritarias y sobre todo de desinstitucionalización por parte del gobierno de Gustavo Petro. Pero adicional a eso, tenemos desafíos mucho más serios porque es un país que tiene que lidiar con una insurgencia que desde los acuerdos de paz ya se ha legitimado de alguna manera, que hoy son estructuras criminales que generan falta de control territorial, donde hay debilitamiento del Estado y que además atraviesa por ese desconocimiento a la voluntad popular que pretendía refrendar los acuerdos de paz. Entonces, Colombia tiene unas características peculiares, que es aliada de Estados Unidos y es socio global de la OTAN, pero con un presidente que no quiere tener relaciones con sus principales socios y aliados. Con eso me refiero no solo a Estados Unidos, sino también a Israel. Entonces, eso va a empezar a marcar, digamos, unas condiciones particulares en el relacionamiento con Donald Trump, donde ya hubo, y cuando digo Donald Trump me refiero al gobierno, incluido Marco Rubio, donde ya hubo un pulso en el que el gobierno de Estados Unidos lo que demostró fue, acá vamos a negociar, vamos a perseguir los intereses de Estados Unidos y vamos a actuar en serio. Y nos usó a nosotros como caso ejemplarizante. Hay una cosa particular en la región y es que nosotros estamos recorriendo esos pasos de Venezuela y acercándose a las elecciones libres, las elecciones en 2026, Estados Unidos empieza a mirarnos porque hay un negocio consolidado que involucra la cadena del narcotráfico en la frontera de Venezuela con Colombia
que incorpora al ELN, al cartel de los soles y a Estados Unidos, que como te decía en algún momento de esta conversación, pues termina siendo un tema de interés en cuanto a seguridad nacional de América. Habiendo dicho eso, yo creo que las relaciones van a estar muy marcadas por el pulso que quiera marcar el gobierno norteamericano y que el gobierno norteamericano no va a escatimar en perseguir sus objetivos. Eso en cuanto a nosotros. Argentina, yo creo que ustedes están en un panorama pues mucho más alentador que el nuestro. Tienen un presidente que no solo es afín a las ideas del gobierno, sino que tiene cercanía personal con varios de los miembros hoy del gobierno y varios de los líderes económicos más importantes del mundo. Entonces, ¿eso porque es bueno? Pues porque es que si le va bien a la región, eso empieza a atomizarse y a generar capilaridad. Es maravilloso que esa relación exista porque de alguna manera también se configura como un referente para nosotros poder elegir algo similar si es que llegase a haber elecciones en 2026 libres en Colombia y permite mantener unos vínculos con la región que hace que el gobierno de Trump no solo mire Rusia, Ucrania y sus temas al otro lado del mundo, sino que se concentre en lo que pasa en territorio americano. Bueno, excelente, María Clara. Nos hemos quedado sin tiempo, pero has sintetizado muy bien todas las respuestas, así que te voy a volver a entrevistar. Voy a hablar con mis colegas en la radio para volver a hacerlo pronto. Y bueno, desde ya sí, termino simplemente ratificando lo último que dijiste, qué importante que la región adquiera relevancia y que, bueno, pueda obviamente hacer las alianzas geopolíticas adecuadas para desarrollarnos, obviamente, y generar prosperidad con libertad, con obviamente generando verdadero valor y que nuestras sociedades, nuestras empresas, nuestro talento humano, etcétera, pueda iluminar al resto del mundo. Así que te mando un saludo enorme, te felicito por tu ímpetu además, que eso es parte muy, muy colombiano, pero en tu caso particular es un ímpetu y además muy, muy sofisticadas tus respuestas y muy de acuerdo contigo. Te mando un saludo enorme y bueno, nos vemos muy pronto, ¿eh? Juan de Dios, un placer y espero acompañarte en otra oportunidad. Espero que ímpetu no se refiera únicamente a que grité, No, por el contrario, a las ganas, a pero, la fuerza. pero es que toca. Defender la democracia supone ese tipo de determinación y contundencia y ustedes tienen un clarísimo ejemplo. Hoy por Muchísimas fortuna. gracias. Mucha suerte. Bueno, Adiós, María Clara. muchas Gracias. gracias, Juan de Dios. Chao. Que estés bien.